Que contarte lo que pasa antes de ver el sol. Nueve de la mañana, 7 minutos. Le pido disculpas a Walter Motilla, nuestro psicólogo columnista en Antes de ver el sol, porque habíamos pautado la nota 8:45 y con algunos problemitas técnicos nos hemos tenido que retrasar. Y la propuesta con Walter es hablar de la editorial que publiqué el último domingo haciendo referencia al miedo, que el miedo es una herramienta de poder para los gobernantes. El miedo es lo que condiciona a la gente a opinar, a expresarse, a los empleados a poder actuar libremente. Esa es la parte del miedo que queremos abordar con Walter, porque hay distintos tipos de miedo. El miedo es una emoción, pero cada vez que publicamos algo, un tema en las editoriales que hacemos en Antes de ver el sol, la gente me manda muchos mensajes por privado a mi teléfono celular y no se anima a comentar en la publicación, porque precisamente ellos mismos dicen: tenemos miedo a la represalia si son empleados municipales, a la persecución si trabajan en un organismo público, y yo aliento a que debemos terminar con eso del miedo. Tenemos que ser libres, que los gobernantes nos tengan miedo a nosotros, no nosotros a ellos. Walter, qué gusto escucharlo. ¿Cómo le va? Buen día. Un placer, buen día, un saludo a toda la audiencia y al equipo de Antes de ver el sol. Bueno, gracias, Walter. ¿Qué es el miedo, Walter? Bueno, como bien ha definido usted con anterioridad, desde la psicología entendemos que el miedo es un mecanismo muy primitivo de supervivencia. Cuando los primeros seres homínidos, nuestros ancestros, ¿no?, más primitivos, tenían que enfrentarse a predadores naturales sin tener demasiados albergues o formas de protección, el miedo fue un mecanismo que los mantenía alertas y no expuestos a ser devorados por alguna fiera, ¿no? Entonces, cuando este miedo es hoy ya más abstracto, porque no tiene que ver con nos encontramos, si un neandertal veía un tigre diente de sable, era lógico que tuviera miedo, y el miedo lo motivaba a correr, a huir, a salvarse. Hoy el miedo es mucho más abstracto, ¿no? Es más intangible. Cuando es sostenido artificialmente desde cualquier, digamos, maquinaria de poder, se transforma, sí, como bien lo planteó usted en su nota editorial, en una herramienta de sumisión. O sea, cuando el miedo se comparte y se vuelve colectivo, puede inducir una suerte de parálisis social, ¿no? Las personas, digamos, dejan de actuar en función de su necesidad y de su propio deseo y empiezan a actuar más bien en función del temor al castigo o la amenaza explícita o implícita. Entonces, como contaba usted en el ejemplo de la introducción, callar por miedo es una respuesta defensiva, ¿no? Pero cuando el silencio se vuelve norma, se convierte entonces en una suerte de trauma colectivo. El miedo entonces no solo calla, sino que podemos decir coloniza la mente. ¿Y el miedo siempre es negativo o hay posibilidades de que pueda cumplir una función positiva? Mire, ahí vale distinguir entre temor y miedo. El temor es una actitud y el miedo es una emoción. Como tal, las emociones se distinguen de los sentimientos porque son más intensas, más breves pero muy intensas, y entonces nublan la razón. Por otro lado, el temor, que es una actitud, si yo estoy en un lugar inseguro, es natural que sienta un poco de temor y que ese temor me ponga en alerta. Entonces, en una forma atenuada como en el temor, el miedo sirve, pero cuando ya quita la capacidad de raciocinio, bueno, entonces se vuelve algo negativo, ¿no? Digamos que el miedo ha sido históricamente una herramienta de control. Cuando regula la conducta, como ocurre no sé, en la vieja escuela, ¿no? El maestro que nos asustaba, en la política como lo conocemos, y también, por ejemplo, los medios, ¿no? Y todas las maquinarias de poder. Entonces, claramente el miedo
va a ir de la mano en cuanto a la salud mental de trastornos como la ansiedad, tanto de ansiedad como reacción y como un estado generalizado, las fobias sociales, los ataques de pánico, en una sociedad que cada vez se ve más atemorizada por muchos factores, por el vértigo y la vorágine en la que vivimos, porque hay amenazas reales también, o sea, hay peligro en la calle, la gente no está como años atrás segura, ni siquiera donde vive, ¿no? Y en otro lado, también pensando en esto negativo, decimos el miedo como forma de obediencia muestra una relación entre el trauma psicosocial que puede generar cualquier figura investigada de autoridad o institución y la pérdida del pensamiento crítico del que tiene que obedecer por su vida, ¿no? Entonces, claramente hoy más que nunca necesitamos tanto comunicadores como ustedes, como terapeutas en mi caso, que enseñen a las personas a gestionar ese miedo de una forma más saludable. ¿Y se puede vivir sin miedo, Walter? Sí, es un trabajo y es un esfuerzo continuo, ¿no? No a expensas de la ingenuidad, o sea, si yo no tengo cierto nivel de temor cuando paso por un barrio peligroso, corro riesgos. Entonces, pero sí se puede vivir sin el miedo patológico. Eso se hace con una actitud de vida, pero también cuando ya se ha vuelto un trastorno, con ayuda terapéutica, con ayuda de la educación. Siempre voy a insistir en el papel fundamental que revisten los educadores, en la formación, no solamente en la información. Bueno, y entonces se puede, de alguna manera, gestionar ese miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo, el tema es el acostumbramiento. Entonces, cuando el miedo se vuelve paisaje, tal vez deja de incomodar o de molestar, pero también deja de ser cuestionado. Entonces se vuelve algo habitual con lo que convivimos a diario y entonces lo naturalizamos. Y de alguna manera, ya sea por obediencia o por la misma consecuencia de ese temor, lo legitimamos. ¿Y qué consecuencias tiene vivir en una sociedad que está gobernada por el miedo? Bueno, claramente el miedo no tiene que ser la herramienta fundamental, ¿no? de ninguna forma de gobierno, porque digamos obedecemos, pero no hay digamos una autoridad por elevación, una autoridad por valoración e idealización del líder y una autoridad por miedo. El miedo puede cuidar o puede castrar. La diferencia está en quién lo instala y con qué intención lo instala, ¿no? Entonces decimos, claro, un gobierno que impone miedo a la población no está circulando por la vía correcta, por la vía razonable, por lo menos desde la salud mental. Y aquí no se trata de partidismo, si somos afines o no a determinada camiseta política. Se trata simplemente del interés superior del soberano, del pueblo, ¿no? El pueblo no debe, en una democracia, no debe funcionar por sumisión, tiene que funcionar por elección, por adherencia a las ideas y a las propuestas que los gobiernos y los gobernantes proponen. Es decir, que los gobiernos no deben transformar en administración de obediencia al miedo. Claro, por eso hemos venido hablando en esta entrevista de que el problema es cuando el miedo es instrumentalizado para dominar y para callar. Usted mencionaba más temprano que hay oyentes que le mandan en forma privada mensajes porque tienen miedo a la exposición, pero no es solamente miedo a la exposición, es miedo a las consecuencias de expresar libre y abiertamente una forma de pensar. Y eso, bueno, la historia está llena de esto, desde pensemos la Edad Media, ¿no? Cómo vivía la población de la Edad Media con mecanismos que impusieron mucho miedo, como la famosa Inquisición, ¿no? Sí. Que llegó a ser cuestiones horrorosas similares a la del Holocausto nazi. Después pensemos en cosas como lo que hizo Hitler. Cómo incluso por obediencia ciega el pueblo
acataba lo que líderes de ese tipo imponían, ¿no? Entonces, hay algunos referentes históricos de la psicología, como un experimento que hace años se hizo, como en la década de los 60, el experimento de Milgram. Capaz que algún oyente lo ha conocido o lo ha escuchado, ¿no? Pero inspirado por los crímenes del nazismo, este psicólogo, que era Stanley Milgram, investigó cómo las personas comunes eran capaces de aplicar castigos dolorosos a otros por simple obediencia, ¿no?, a una figura investigada de autoridad. Entonces, simulaban contratar a una persona que iba a ser un operador de un experimento, que tenía que administrarle descargas eléctricas a los sujetos del experimento, en cuanto estos sujetos se equivocaban en las respuestas, ¿no? Por ejemplo, a cálculos matemáticos. Y entonces los sujetos del supuesto experimento eran actores entrenados. Claramente no había descarga eléctrica, pero el convocado para administrar los castigos no lo sabía. Y entonces llegaba a seguir administrando por simple obediencia castigos y tormentos, ¿no? Y esto nos lleva a decir que el miedo a desobedecer la autoridad puede ser incluso más fuerte que el juicio moral propio, ¿no? Porque la obediencia no requiere maldad, sino miedo a entrar en conflicto con el poder. Y eso llevó a que toda la población de la época de Hitler adhiriera en una forma totalmente sumisa a un mandato tremendo, ¿no? Y eso llevó a que otro psicólogo muy reconocido como Viktor Frankl escribiera El hombre en busca de sentido. Él estuvo en 4 campos de exterminio, ¿no? Y tuvo la bendición de sobrevivir. Y entonces relató este gran psicólogo cómo el miedo deshumaniza, quiebra la voluntad y anula la conciencia crítica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que él descubrió, que fue muy interesante para poder entender esto que usted pregunta, es que el miedo sostenido genera una especie de apatía existencial. O sea, el ser humano deja de resistirse cuando deja de encontrarle sentido a la vida, ¿sí? O sea que entre el estímulo y la respuesta, entre ese oprimir el botón de la descarga eléctrica que hablé recién y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Entonces, claramente, a veces, por miedo al sistema, por deseo de encajar y de formar parte, tanto los funcionarios nazis como tal vez muchos de nosotros cometemos actos a veces muy cuestionables sin cuestionarlos, pero no por ideología, ¿no?, sino por esa necesidad de ser valorado. Había un dibujito animado que eran los autos locos y estaba Patán. Sí. Tal vez lo recordaremos, ¿no? Sí. Y Patán buscaba siempre una condecoración, ¿no? A él no le importaba lo que tenía que hacer, lo que él quería era coleccionar la medalla. Y a veces somos un poco eso. Walter, ¿dejar de obedecer ciegamente puede ser la clave? Claro, exactamente. Creo que uno de los grandes flagelos de nuestros tiempos es, primero, la ignorancia. La educación ha ido siendo vaciada tanto de sentido como de contenido. Entonces tenemos personas que no tienen sentido crítico. El sentido crítico es preguntarme por qué. Entonces, claramente, si yo estoy inserto en un sistema en el que se inocula miedo y por otro lado no tengo herramientas suficientes como para cuestionar las órdenes, y bueno, entonces no me queda otra que obedecer miedo. Bueno, le traslado la pregunta a un oyente. Dice, ¿la modulación nazi de ejercer el poder está adaptada a estos tiempos? Claro. A ver, creo que nos venimos repitiendo en la historia, ¿no? La historia tiene ciclos y venimos repitiendo esos métodos, esas cosas, tal vez no como una imitación burda, pero sí inspirado en que, bueno, fueron métodos que, más allá de lo cuestionable, funcionaron. No creo que estemos en ese nivel, claramente, porque todavía gozamos de libertad. Me parece que por ahí es una mala gestión de esa autoridad que se ostenta, que no tiene que ir de la mano del miedo, sino de la legítima disidencia y de buscar acuerdos, ¿no?, en esa disidencia. No desde el obedecerme como el patrón de estancia, sino dialoguemos, pues generemos debate
lleguemos a una conclusión o a una solución que nos satisfaga a todos, ¿no? Es un poco así. ¿Y qué herramientas recomienda la psicología para enfrentar el miedo, por ejemplo? Bueno, primero la conciencia, ¿no? Cuando yo hago consciente por qué siento miedo, después me cuestiono si ese miedo no tiene mucho condimento subjetivo de mi posicionamiento, de mi deseo de encajar, de ser aceptado, de ser valorado, de ser reconocido, o porque siento que estoy en inferioridad de condiciones. Primer paso es la conciencia. Si no hago consciente lo inconsciente, el síntoma persiste. Y por otro lado, siempre vamos a decir que la gran herramienta que nos salva es el diálogo. Hemos sido dotados de la razón para posicionarnos por encima de muchas otras especies. Y entonces, bueno, creo que si somos razonables, si usamos con criterio nuestra razón, seguramente podremos salvarnos. ¿Y cómo hacemos nosotros, por ejemplo, desde acá, desde la radio, en las publicaciones que efectuamos a diario o los fines de semana, para estimular a los oyentes y que participen, que se animen, que opinen, que se expresen? Porque eso es fundamental para fortalecer la democracia. Sí, como usted mencionó a un oyente, pero no dijo quién, ¿no? Entonces me parece que la participación, aunque anónima, de alguna manera permite con los medios de comunicación hacer explícita la voz del pueblo. Entonces, yo digo, las encuestas, ¿no?, generales ayudan muchísimo a poder medir la opinión de la gente y que se animen a expresarse, porque las encuestas son mucho más válidas científicamente en tanto y en cuanto respeten la privacidad del sujeto. ¿Y el ego está ligado al mecanismo del miedo? Y seguramente, porque si no puedo lograr que me obedezcan por adhesión, entonces me impongo por autoridad, ¿no? Y eso está muy, muy ligado al ego. Walter, sabemos que tiene la agenda completa, como siempre. Sí. Le agradecemos muchísimo y por nuevamente favor. Le pido disculpas por el retraso de la entrevista. Un abrazo. Un placer y un abrazo a todos. Que la pase bien, gracias. Hasta cualquier momento. Adiós. Walter Motilla es licenciado en Psicología. Queríamos ampliar lo que habíamos publicado el domingo en la editorial El Miedo, que es una herramienta importante para quienes nos gobiernan, porque pasa así, pelado, ¿no? Hay mucha gente que nos manda mensajes a los teléfonos privados, a los teléfonos personales, porque no se animan a publicar en las redes lo que realmente sienten. A diario. Lo que a piensan. Diario yo recibo mensajes claro. Y por favor no digas no mi nombre. nombre. Exacto. Sí, es verdad. Si vos publicás una noticia... Y todo apuntado a 2 instituciones de acá de Rivadavia. Te hacen pagar el costo de la ideología política, te castigan, te marginan, te exponen. Es así. Te discriminan. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué hacen los oyentes? Y te mandan un mensaje al 2634-892129 o a nuestros teléfonos personales. Están de acuerdo en lo que escribimos, en lo que hablamos, en lo que consultamos. Incluso te felicitan a veces por la temática o por el tema que estás tratando y te felicitan al número privado porque no quieren poner un me gusta o un corazoncito en las publicaciones por miedo a que representes. A tener consecuencias. Sí. Qué triste que es eso. Es triste. Porque no hay nada mejor en democracia que expresarse libremente. Pero bueno, son los gobernantes que tenemos quienes se encargan de todos los partidos políticos. Acá no vamos a hablar de uno solo, ¿no? Y tuvo realmente la editorial, que yo se la envié a Walter para que leyera y más o menos se involucrara en lo que queríamos charlar. Pero tuvo una enorme repercusión esa editorial. Y me gustó que hay gente que antes no opinaba, que escribió y se expresó. Como así también me llegan, insisto, mensajes a mi teléfono privado y no me nombres y no digas que soy yo y sigan así y continúen. Hasta, bueno, lo dijo Fernando Ligorria, que no es el primero que lo dice. Dice, el opositor que tiene hoy el oficialismo en Rivadavia es Antes de Ver el Sol o ustedes en la radio. Hacemos el trabajo
que deberían hacer los opositores mientras se andan tomando fotos, filmando videitos. Y todos los medios locales. Y yo respeto a los colegas y siempre lo digo, para mí tener muchos medios de comunicación en Rivadavia es buenísimo, porque la gente tiene opciones, alternativas de escuchar música, de escuchar programas políticos, de entretenimiento, lo que sea. El oyente elige, el oyente aprendió o está aprendiendo a votar, como ha ocurrido en las últimas elecciones, que nos venimos dando cuenta, y el oyente también sabe elegir a quién escuchar. Pero también me hace ruido eso de que a cambio de algo no puedas decir lo que está pasando en el departamento, o evitar preguntarle a los gobernantes cuestiones que los pueden incomodar, si en definitiva considero que esa es la función de los comunicadores. Te paguen una pauta o no te la paguen. No te puede condicionar un dinero a que hagas tu trabajo, porque eso la gente lo ve, lo observa, lo escucha, se da cuenta. Pero todos tienen miedo. Pero todos tienen miedo a no poder seguir trabajando por los recursos económicos. Y ahí está la ingeniería y la estrategia que debemos tener los que hacemos, por ejemplo, producciones independientes. Y bueno, tal vez hoy no vas a ganar lo que pretendés, pero el mayor capital, siempre digo, para mí en lo personal, es la audiencia. Levantarme y venir y saber que nos escuchan, que nos leen, está por encima de cualquier cosa. Prefiero que me critiquen por ser sincero y por investigar y decir las cosas como son, y no que me elogien por obsecuente, genuflexo y obediente al poder. No me interesa ser amigo de los políticos. Podemos tener una relación, como con cualquier otra persona, de diálogo, pero nunca sería amigo de un político, porque está comprobado que ese tipo de gente, cuando te necesita, te busca y te hace sentir el mejor. Cuando se sienten ellos tocados por algo que no les gustó que uno diga, ya pasás a ser el peor. Entonces, yo me siento feliz de que la gente en la calle, cuando voy al café, cuando camino por la peatonal, cuando vamos a algún lugar donde hay oyentes que te dicen sigan así o continúen escribiendo como lo hacen, eso me pone mucho más contento a que un político me tenga en cuenta para dar una pauta, y que a mí económicamente me favorecería muchísimo más que recibir el cariño de la gente. Pero yo no priorizo hoy lo económico, aunque nos cuesta llegar a fin de mes. El objetivo principal nuestro acá en el programa es comunicar y decir las cosas como son, porque siempre buscamos primero la fuente y después decimos las cosas. No es que tiramos una información por tirarla. Ayer Mansur estuvo en el Club de Día Francisca Jaam. Algunos adultos mayores le preguntaron, ¿y cómo está? Bien. ¿Y cuándo vuelve? Posiblemente, mira vos, él mismo dijo, posiblemente el lunes, no dijo el viernes. Se lo dijo a algunos adultos mayores que se lo preguntaron. Pero deslizó de que probablemente se pueda tomar 30 días más de licencia. Y por lo que a mí me cuentan desde adentro, quien está presionando y mucho para que Ricardo Mansur no vuelva ahora a reincorporarse a la intendencia es su esposa, que le ha hecho saber de que se tome el tiempo que haga falta, que él necesita para volver a la función como intendente. Porque ella lo ha acompañado durante todo este tiempo, desde que sufrió el ACV en Córdoba, en Río Cuarto, ha estado permanentemente a su lado, atravesando momentos de angustia, de tristeza, de alegrías cuando se lo ha visto que va mejorando y se recupera. Entonces, las mujeres tienen ese sexto sentido, ¿viste? Que cuando te dicen las cosas es porque saben y tienen la posibilidad de abrirnos la cabeza. Y su señora esposa le está insistiendo en que no se apresure, que no se apure
y que se tome el tiempo necesario. Por eso, yo no descartaría de que se pueda tomar 30 días más de licencia. Veremos. Luis Yauró te mandó un mensaje a vos, Pelota, te dijo que el viernes 18 Mansur vuelve al cargo. El lunes es la fecha que por ahí también había trascendido que regresaría. Pero ahora yo me detengo acá. No descarto que se pueda tomar 30 días más de licencia el intendente Mansur y que si es necesario lo tiene que hacer. ¿Para qué apurarse, acelerarse, si ya puede andar recorriendo algunos lugares que él quiere en el horario que sea y sin tener la presión de estar encerrado en una oficina? Veremos si vuelve el viernes, si vuelve el lunes. El lunes, yo creo que el lunes vuelve. ¿Vos decís que vuelve el lunes? El viernes vas a visitar seguramente el municipio, pero el lunes comienza. O en estos días ya puede. Ayer se lo vio con andador, andaba ahí en el club de día, hasta almorzó con los abuelos, se sentía feliz porque es un lugar que él construyó para justamente darle la utilidad de un hogar de día que hoy se llama Club de Día Francisca Ham. 9 de la mañana, 33 minutos, 6 grados la temperatura, 19 la máxima para hoy, probabilidad de viento sonda, nevadas en la alta montaña y lluvias en algunos departamentos por la tarde-noche en la provincia de Mendoza. Alguien tiene que contarte lo que pasa antes de ver el sol. ¿Quiénes vienen? ¡Qué locura! ¿Y qué locura en vivo? No queda na. Sigo pintando carita triste. Toda la noche, qué locura en el Aconcagua Arena. Y ahora que no busco más nada, me viene a rogar en la cara. Jueves 24 de julio, víspera de feriado. Saca tus anticipadas en www.tuentrada.com. Maximal. Produce Music Mix. En Ciclas Prisco tenemos la bici justa para vos. Justa para vos. Modelos todoterreno, estilo urbano y las mejores opciones para niños. Accesorios, repuestos y servicio de reparaciones para que tu bici siempre esté lista para rodar. Elegí tu forma de pago y aprovecha los increíbles descuentos de contado. Viví en modo bici. Ciclas Prisco, San Isidro 649, Rivadavia, Balcarce 511, San Martín. Viví en modo bici. El corazón de tu vehículo late con Lubricentro Jiménez. Aceites y filtros de calidad premium para camiones, maquinaria vial, tractores, autos y camionetas. Trabajamos con las marcas más reconocidas en lubricantes para que tu motor rinda al máximo. Seriedad y responsabilidad es lo que nos distingue. Lubricentro Jiménez, rendimiento que se siente, protección que dura. Wenceslao Núñez 1962, Rivadavia. Pedí tu turno al 2634 57 90 86. Viaja, conoce y disfruta. En Vía Rolly Turismo te ofrecemos todas las opciones en paquetes turísticos, las maravillosas cataratas del Iguazú, el increíble norte argentino y sus termas de Río Hondo, la mística Patagonia con sus lagos, glaciares y ballenas. Además, destinos internacionales, Machu Picchu, Brasil, el Caribe y Europa, cruceros por el mundo. Recorre tu destino favorito con Vía Rolly Turismo. Tu viaje esperado. Te esperamos en Wenceslao Núñez 737, Rivadavia. Celular 2634-612-395. Todas las novedades las encontrarás en nuestro Facebook. Búscanos y dale clic. Vía Rolly Turismo. Allá vamos. Todo lo que necesitas para trabajar cómodo y seguro lo encontrás en Pamex. Venta y recarga de extintores. Distribuidor autorizado Yukon. Las marcas más reconocidas en calzado. ATT, Ombú y Patria. Chaquetas ambos, guardapolvos. Uniformes Cima y Jack Leclerc. Ropa para todo tipo de trabajo. Ombú y Gaucho. Indumentaria técnica y camperas. Buzos, polar, camisas y pantalones de jeans. Pamex. Tu seguridad primero. San Isidro 1575
Banco Rivadavia. Teléfono 26 34 84 22 38 y 26 34 59 47 06. Pamex. Daylight Distribuciones, Rivadavia Mendoza, representante de marcas líderes. Encontrá todo lo que necesitas para electricidad e iluminación. En Daylight tenemos una amplia variedad de artículos de ferretería, guantes de trabajo en cuero o algodón. También contamos con servicio de entrega. Daylight. Llámanos al 2634 40 60 86 o al 2634 80 88 08. Daylight, San Isidro 1037, Rivadavia. Empresa Ferreira. Más de 90 años avalan nuestros servicios, acompañando a la gente de Rivadavia en los momentos difíciles. Recibimos PAMI y demás obras sociales y mutuales. Traslados, cremaciones, contamos con seguro de sepelio propio. Consulte nuestros planes. Vicuña Prado 39, Rivadavia. Teléfono 2634 44 2058. Empresa Ferreira. Cuando lo necesitas, tu seguro tiene que responder. Mario Sosa, productor y asesor de seguros, te ofrece la mejor cobertura para tu auto, casa o empresa, con las principales compañías aseguradoras. Rápido, claro y sin vueltas, porque cuando algo pasa, lo importante es tener a alguien que te responda. Mario Sosa Seguros, tu tranquilidad asegurada. La Valle 530, Rivadavia. Teléfono 2634 320807. DiCaprio Pizzas. Más de 20 años de trayectoria. Pizzas, panchos, empanadas, sándwich de vacío y mucho más. Contactanos al 44 31 700 o al 44 28 813. DiCaprio Pizzas, 9 de Julio Pasco, San Martín. Anuncios presidenciales, comercio, amenazas mundiales, campeones. En la radio estamos todo el día donde está la noticia. Te contamos lo que sucede en el país y en el mundo. Luego de que el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera la desvinculación de 50.000 empleados públicos y asegurara que gracias al recorte fiscal se crearon nuevos puestos de trabajo, la Fundación Encuentro publicó un informe en el que retruca la versión del funcionario y afirma que actualmente hay 1.1 millones de desempleados, 300.000 más que en diciembre del 2023. El desagregado por género, rubro y región también lo manifestaron. Noticias. Con el ingreso del primer animal que participa de la exposición a partir de las 8 de este martes dará comienzo formalmente las actividades en el marco de la Rural 2025. La gran muestra del campo argentino se prepara para desembarcar nuevamente en el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el predio de la Sociedad Rural Argentina en el barrio de Palermo. Con la presencia de más de 2.000 animales de las diferentes especies y razas y más de 500 expositores. Noticias. El Foro Empresarial Brasil-China, celebrado en mayo en Pekín y al que asistió el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, concretó inversiones por un valor de 4.760 millones de dólares. Ante este contexto, el país presidido por Xi Jinping pretende hacerse fuerte en Latinoamérica con un ferrocarril de casi 1.000 kilómetros en la Amazonía brasileña. Este ferrocarril conectará a Sinop, en el estado de Mato Grosso, con el puerto de Muritituba, en Itaituba, en el estado de Pará. De este modo se creará una ruta directa hacia la región del Arco Norte, considerada estratégica para la agroindustria brasileña. Donde tenemos que estar para informarte a cada momento, estés donde estés, sintonizanos. Que tu estado sea actualizado. Alguien tiene que contarte lo que pasa antes de ver el sol. ¿Por dónde empiezo para contarte que desde que te vi te veo en todas partes? No sé qué hacer para no pensarte otra vez. Me invento alguna excusa para llamar, pero no encuentro ni tu celular. ¿Dónde vivís o trabajas? Si en tu vida hay alguien más. Y me pregunto